Mientras continúa la crisis sanitaria en el país y en todo el mundo, el debate que ya se empieza a dar y cada vez con más fuerza en Argentina es qué va a pasar con la economía. O mejor dicho, en un mundo y un país que está en crisis, ¿quién la va a pagar? Esto no es algo lejano. ¿Cuántos de nosotros ya lo vivimos en carne propia en nuestros bolsillos cuando vamos al supermercado y cada vez nos alcanza para menos? O cuando salimos a la calle, ahora que hay mayor apertura de la cuarentena y vemos más vendedores ambulantes que intentan ganarse el pan en la absoluta informalidad, aunque reciben permanentemente la represión también, como ha sucedido en la provincia de Jujuy. Vemos las bicicletas de las apps, de los pibes, las pibas que pedalean absolutamente precarizados, y vemos también la familia sin techo durmiendo en las esquinas. Sin ir más lejos, la toma de Guernica, con más de 2.500 familias y alrededor de 3.000 niños y niñas, es la expresión de este problema estructural de falta de vivienda que no está teniendo ninguna respuesta. Son familias que se quedaron sin trabajo, sin ingresos, que ya no pueden pagar más el alquiler. El futuro ya llegó, ya está la discusión de la crisis, ya está la crisis. Entonces la pregunta es, ¿quién defiende el bolsillo del pueblo trabajador? Esta realidad que vemos o la vivimos en carne propia se refleja también en las estadísticas. Ayer el INDEC publicó los datos sobre inflación, dijeron que 40,7% es la inflación de los últimos 12 meses, pero desde que empezó el año es un 19% casi más caro vivir, 19%. Y si uno piensa, ¿a vos te aumentaron los ingresos en la misma proporción? Uno ve paritarias congeladas en la mayoría de los gremios o que están por debajo de la inflación. Vemos los despidos que siguieron corriendo a pesar del decreto presidencial. Seguimos viendo las suspensiones con rebajas salariales y la enorme cantidad de trabajadores y trabajadoras en la informalidad. Bueno, todo esto responde a esa pregunta de si nuestros ingresos aumentaron en la misma proporción que la inflación. Claramente no. Y aunque el gobierno de Alberto Fernández asumió diciendo que venía a terminar con el ajuste del gobierno de Macri y en medio de la pandemia lo repite, la realidad de millones de trabajadores y trabajadoras se aleja de esa premisa, cada vez más se está alejando de esa premisa. Hay informes también que ya están dando cuenta que el monto de 10.000 pesos de la IFE para una familia viene retrasado en 2 meses, es decir, se destinó menos, se destinó la mitad de lo que se había dicho que se iba a destinar para esta emergencia, para las familias más necesitadas. Además, muchas otras quedaron directamente afuera. Y el ATP que se anunció también va a ser recortado. El verdadero dilema de todo esto es qué fuerzas sociales van a entrar en acción en la disputa de cuál será la salida de la crisis. Porque la contracara a esta realidad que vivimos millones de trabajadores y trabajadoras son unos pocos, una minoría que viene ganando millones incluso en la pandemia. Son esas 50 familias más ricas del país que concentran, en 2019 concentraron 46.000 millones de dólares. O los bancos que solo en la primera mitad del año ganaron en promedio 647 millones de pesos por semana. 647 millones de pesos por semana, los bancos. A las grandes empresas de telecomunicaciones que también ganaron muchísimo durante la pandemia. Y vemos también la respuesta de las cámaras empresarias como la AEA, que nuclea justamente a Techin, a Clarín, a los bancos, que frente al proyecto del aporte extraordinario a las grandes fortunas que presentó el oficialismo, salieron amenazantes a decir que hay que defender la propiedad privada y que están en contra de cualquier impuesto confiscatorio, según ellos. Eso lo sacaron en un comunicado. También la contracara de nuestra realidad es la de los que hacen enormes negocios millonarios con más de 2 millones de viviendas que están vacías en countries, en Puerto Madero, y además estos que están haciendo esos negocios se suman al coro del gobierno y de Juntos por el Cambio de tildar de delincuentes a las familias que pelean por un pedazo de tierra, porque si no la alternativa que le ofrecen es la calle directamente, la calle. Esta minoría de ricos y poderosos
hay que decir que es la que le viene marcando la cancha al gobierno. Si frente a medidas limitadas como lo que intentaron hacer con Vicentín, el gobierno retrocedió. Si frente a la deuda externa también retrocedieron de algo tan elemental como investigar una deuda que ellos mismos habían dicho en campaña electoral que fue un fraude porque el FMI, todo lo que se endeudó el macrismo con el FMI fue a parar a la fuga y a la especulación. Bueno, ahora se disponen directamente a negociarla y a pagarla. Entonces, ¿cómo no van a creer estos sectores ricos empresarios que tienen más poder después de ver todos estos retrocesos del gobierno? ¿Cómo se explica, si no, el retraso del gobierno con el proyecto a las grandes fortunas? ¿Cómo se explica que ese impuesto no incluye a los bancos? No incluye a los bancos, no le hace ni cosquillas el impuesto a las grandes fortunas que está presentado. No incluye tampoco a las grandes empresas que operan en el país, pero tienen domicilio afuera. ¿Qué explica todo esto? ¿Qué explica que no se busque recaudar y sacarle a estos sectores más ricos y concentrados? Porque hay que decir que la crisis que estamos viendo, que es de una magnitud muy importante, que se aceleró y se agravó con la pandemia, no va a dar una respuesta a los problemas estructurales, sino es atacando esos intereses. No hay forma de salir de la crisis. Y lo mismo también de los retrocesos del gobierno pasó con el decreto de las telecomunicaciones, que fue hace muy poco, pero ya parece la prehistoria. Ese decreto decía que había que suspender el tarifazo de las empresas de telecomunicaciones. Bueno, a todo nos llegó el aumento, por igual. Es decir, que estas empresas opinan que tienen libertad para no cumplir ningún decreto, como ya lo habían hecho con los despidos, la previsión de despidos y suspensiones. Entonces, el drama del país es que estas fuerzas minoritarias, las más ricas, sean las que impongan el rumbo de la economía a costa de las mayorías. Muchos votaron el año pasado con la legítima expectativa de terminar con el ajuste de Macri, pero el problema es creer que eso se va a resolver porque un presidente o un funcionario lo diga por televisión en una conferencia de prensa. Eso no se va a resolver de esa manera. Tampoco se va a resolver con medidas parciales o limitadas. Van a decir muchos, la pandemia cambió los planes. Por supuesto, cambió los planes y aceleró también los ritmos de la crisis. Ahora, lo que no cambió la pandemia es que sigue habiendo ganadores y perdedores, incluso lucrando con la salud de millones de personas. Entonces, lo más peligroso y dramático para las grandes mayorías del pueblo trabajador es delegar en otros el rumbo del país. Delegar en otros, delegar en dirigentes sindicales que negocian a nuestras espaldas y que entregan la calle directamente. Delegar en decretos y leyes que están hechos para que los ricos no las cumplan, como viene pasando, no los cumplen. Delegar en otros no va a ser una salida. Estos hechos que vemos, aparte no están apuntando a cambiar justamente los problemas estructurales que hay de vivienda, precarización, inflación y saqueo permanente de recursos del país. El drama es que prevalezcan los intereses de esa minoría de ricos y que solo se escuche la voz de la derecha que sale a la calle en sus Audis y no a la de la mayoría trabajadora. Preguntarnos quién defiende el bolsillo hoy es preguntarnos por nuestras condiciones de vida. Y nadie más que nosotros va a defenderlas. Por eso hay que hacer valer el lugar privilegiado de la clase trabajadora que maneja los grandes resortes de la economía y hacer valer también la mayoría como fuerza social que no entiende otro idioma que el de la lucha y la calle.